Hola chicos, este es el repaso del examen final de Geometría B. ¿Ok? Vamos a empezar en este video hablando de unidad 0, so las propiedades de parallelograms and rectangles. ¿Ok? Número 1, in the parallelogram DEFG, the measure of angle FGE, ¿Viste como, pongo mi lápiz en todos los puntos en orden para ver de cuál ángulo estamos hablando? F, G, E. So, este ángulo es 4x más 1 y la medida de D, E, G, este ángulo es 6x menos 15. Necesitamos calcular la medida de ángulo FGE, so este ángulo aquí. Ok, so tenemos expresiones para estos dos ángulos y ahora tenemos que identificar la relación entre ellos. Básicamente, en esta sección son tres opciones. No importa si estás hablando de lados largos o ángulos, las tres opciones son que pueden ser iguales, pueden sumar a 180 o a veces en ciertos casos pueden sumar a 90. Entonces, si no sabes ni cómo empezar, puedes por lo menos escoger una de esas opciones, crear la ecuación y resolverlo, y simplemente haciendo eso vas a ganar un punto por lo menos. ¿Ok? En este caso, estos dos ángulos son iguales. Son alternate interior angles. Si piensan como aprendimos en el primer semestre sobre líneas paralelas, los alternate interior angles son iguales. Entonces la ecuación que vamos a usar es 4x más 1 es igual a 6x menos 15. Y vamos a resolver esta ecuación. So voy a empezar restando 4x para juntar todo mi x en este lado. Se cancelan y bajo el 1. 6x menos 4x son 2x y bajo el menos 15. Ahora quiero los números en el otro lado, so voy a sumar 15 a los dos lados. Se me acabó el espacio, voy a empezarlo de aquí de nuevo. Pero 1 más 15 son 16 en este lado. Estos se cancelaron y me quedo con 2x en este lado. Finalmente, si 2 multiplicado por x son 16, entonces 16 dividido entre 2 nos va a dar x. Son 8. Ok, so x es 8, pero eso no fue la pregunta. La pregunta fue cuánto mide la medida de ángulo FGE. Entonces vamos a tomar ese 8 y entrarlo aquí en la expresión para x. So, la medida de ángulo FGE es igual a 4 multiplicado por x, pero ahora sabemos que x son 8 más 1. Ok, ¿viste cómo tomé esto? Lo escribí, pero en vez de x lo reemplacé con 8. Ahora eso es lo que vas a calcular. 4 por 8 son 32. 32 más 1 son 33. Estamos hablando de la medida de un ángulo, entonces al final ponemos el grado. Ok, eso tienes que hacer una pregunta exactamente así en el examen, donde tienes que recordar que son iguales, tienes que escribir la ecuación y resolverlo. Y no recuerdo, en ciertos casos sí tienes que entrarlo y a veces solo pide x, ¿ok? Número 2, find the values of x and y so that each figure is a parallelogram. ¿Ok? So, aquí tenemos dos parallelograms y tenemos que calcular x y y para esto.
Estoy chequeando. Sí, tiene que recordar esto en el examen. Eso es una pregunta en el examen. Tienes que recordar que los ángulos opuestos son iguales, pero los ángulos vecinos, los ángulos al lados, adjacent angles, consecutive angles, se suman a 180. Entonces, para esto, las dos ecuaciones que podemos hacer es 5y más 50 es igual a 180. Vamos a hacer eso primero. 5y más 55 es igual a 80. Ahora, una cosa que quiero decir rápidamente es que también esos dos se suman a 180. 11x más 5y es igual a 80. Pero eso no es una ecuación que podemos resolver porque tenemos x y y. Escogí estos dos ángulos porque este es solo un número, no tiene otra variable. ¿Ok? Ahora resto 55 bajo 5y se cancelan. 180 menos 55 sería 125. Divido entre 5, y equals, let's see, 25. ¿Ok? Y nos está pidiendo x y y. So, eso es mi y. Estoy bien aquí. La otra relación es que ángulos opuestos son iguales. Y tú puedes ver eso si usas tus dedos o un papelito o algo. Parecen ser iguales. Este ángulo es muy ancho con este, pero estos son más estrechos. Okay. So, 11x x, 11x es igual a 55. Para resolver esto voy a dividir los dos lados entre 11, so x equals 5. ¿Ok? Aquí, otra propiedad de parallelograms son que los diagonales bisect each other. So, estas dos partes son iguales y se puede ver esto, son iguales. Y estos dos son más largos y son iguales. Okay, so 3x es igual a 4x menos 3. So, voy a restar 4x a este lado. 3x menos 4x es negativo 1x bajo negativo 3. Ahora, eso es un poco complicado, aunque sea simple. Si negativo x es negativo 3, eso significa que positivo aquí es positivo 3. Lo hicimos también dividiendo entre negativo 1, si eso fuera negativo 1x. Negativo 3 dividido entre negativo 1 es positivo 3. ¿Okay? Ahora, para la otra ecuación, y más 3 es igual a 2y menos 11. So, y plus 3 equals 2y minus 11. So, menos 1y bajo el 3. 2 menos 1 es 1y menos 11. Sumo 11 a los dos lados. So, y equals 14. All right. Ok, en estos tenemos que decidir si todos de esos son parallelograms o no. La verdad es que todos sí son y voy a explicar por qué. Todos esas figuras representan propiedades diferentes. So, aquí, eso es de lo que hablamos aquí. Los diagonales, the diagonals, bisect each other. ¿Ok? Eso significa que donde se crucen,
Cada uno de estos corta el otro en dos partes iguales. The diagonals bisect each other. ¿Ok? Aquí son dos razones. Los ángulos opuestos son iguales. Opposite angles are congruent or equal. And consecutive angles, si suma 118 más 62 es igual a 180. So consecutive angles, you can either say add to 180 degrees, o la palabra para eso es que son suplementarios. Consecutive angles are supplementary. Okay. En este sí es un parallelogram because opposite sides are congruent. And then 6, en esto, the opposite sides are parallel. Para esta pregunta, en el examen va a ser elección múltiple y vas a tener que reconocer las propiedades. O sea, no vas a tener que escribir oraciones sobre parallelograms, pero vas a tener 3, o sea, 4 oraciones sobre las propiedades de parallelograms y solo uno es correcto, es uno de estos. ¿Ok? Ok, la última en esta sección es el 7. In a rectangle ABCD, the measure of angle DAC is 2x. Okay, measure of angle CAB is 6x minus 10. We need to find measure of angle BCA. BCA. So son varios pasos aquí. Primero, tienes que reconocer que esos dos ángulos no son iguales, pero juntos forman un ángulo recto. ¿Recuerdan en el principio dije, ok, en toda esa sección son 3 opciones, o son iguales, o se suman a 180, o en cierto caso se suman a 90. Este es el cierto caso en que se suman a 90. ¿Ok? 6x menos 10 más 2x es igual a 90 porque juntos crean un ángulo recto. Vamos a resolver esta ecuación. Normalmente tenemos x en lados opuestos y tenemos que hacer el opuesto, el señal opuesto, o sea, si es más tenemos que restar. Pero aquí están en el mismo lado, vamos a simplemente combinarlos. So 6x más 2x sería 8x bajo el menos 10 igual a 90. Ahora voy a mover los números aquí. Son más 10 más 10. 8x igual a 100. Igual a 100. Divido entre 8. X es igual a 100 entre 8. ¿Dónde puse mi calculadora? Aquí. 100 entre 8 son 12.5. Pero eso es X. No nos está pidiendo X. Nos está pidiendo la medida de este. Pero en este caso tenemos que recordar que este ángulo es igual a otro ángulo aquí. Son alternate interior angles, entonces esos dos ángulos son iguales. Así que si puedo calcular este, va a ser mi respuesta para este. So, si x es 12.5, este ángulo mide 2 multiplicado por
x, pero por 12.5. So, 2 multiplicado por 12.5 es lo que voy a calcular para mi respuesta. So, por 2 son 25. So, puedo decir que la medida de ángulo BCA es igual a 25 grados. Porque esto fue 2x. Resolvimos que x es 12.5. Lo entramos aquí para x y 2 por 12.5 fue 25. So, este mide 25 grados y sabemos que estos dos son iguales. ¿Ok? Se me olvidó decir esto en este lado, pero empecé. Tienes que hacer uno como 1. Tienes que hacer uno como 2B, 2A, donde tienes que saber que ángulos al lado son suplementarios. Tienes que, como dije aquí, no tienes que escribir oraciones, pero tienes que recordar, reconocer las propiedades y escogerlos. Y tienes que recordar que los ángulos, o sea, los opposite sides are congruent para crear una ecuación. Por ejemplo, si eso fuera 3x más 5 y 4x menos 2, algo así. Tienes que crear la ecuación donde están iguales y resolverlo, recordando que los lados opuestos son iguales. Ok, eso es todo para esta sección de unidad 0.